Víctor, gracias por conectar. Hemos estado ya buscando esta sesión durante ya varias semanas, pero creo que se dio el momento de hacerlo ahorita. Ahora, impresionante tu experiencia. Nos conocemos tú y yo creo que desde hace 5 años cuando comenzamos nosotros a trabajar en CPW y tú estabas en Suiza. Vienes con más de 20 años de liderazgo comercial, RGM, desarrollo estratégico en empresas globales de CPG, liderando la creación e implementación de modelos de RGM en mercados clave a través de optimizar estrategias de precio, promociones. Has mencionado en repetidas ocasiones la arquitectura de empaques y todo esto para lograr maximizar y asegurar el crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, y algo que me llama mucho la atención también es el rol global en diferentes países, y has gestionado equipos multifuncionales tanto en Europa como en Latinoamérica. Ahora, quiero enfocarme mucho hoy 100% en RGM, pero trataremos temas de liderazgo, de decisiones, de RGM, que creo que va a ser súper interesante. Creo que te has dado cuenta que en Latinoamérica, y más en los últimos meses o años, la inflación, el tema político, ha puesto mucha presión en las estrategias de precios. Y sabemos que muchas empresas de CPG en la región están luchando para lograr tener un equilibrio se generan aumentos de costo y debes de reaccionar de alguna manera o con empaques o con pricing. ¿Cómo equilibras tú esa necesidad del incremento de precios con la sensibilidad del consumidor a través de promociones, especialmente en México, en donde también el costo de vida ha ido aumentando? ¿Cómo logras encontrar ese balance en equilibrar precio, pero también sensibilidad del mercado y del consumidor? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a esta charla y bueno, nos conocemos hace rato y un poquito para responderte la pregunta, creo que el entendimiento del mercado junto con tener la información correcta disponible y actuar sobre ella es la mejor forma para capturar la mayor cantidad de valor en el mercado en estos contextos cambiantes donde la inflación ha estado mucho más alta en los últimos años, en donde derivado del COVID subieron muchas disrupciones a nivel de supply chain que hicieron que muchos costos se incrementaran y también cambios en el comportamiento que tenían los consumidores. Entonces hubieron canales más afectados que otros. El canal de autoservicios se vio mucho menos afectado, el canal de proximidad aquí en México muy afectado junto con las tiendas de barrio, ¿no? Entonces ese entendimiento de todas las variables a nivel canal, consumidor, shopper y un poquito hacia dónde va a ir fue clave para las empresas que lograron capturar la mayor cantidad de valores del mercado sin afectar el margen o la rentabilidad interna. Entonces yo creo que esos son los factores más importantes. Para darte un ejemplo, en pandemia muchas empresas de consumo masivo vendieron muchísimo, ¿no? Con incrementalidades significativas que incluso tuvieron problemas para abastecer la demanda que estaban generando, ¿no? Dependiendo de la categoría, o tuvieron el efecto de demanda excesiva o lo contrario, falta de demanda y crisis a nivel de negocio. Eso generó para las compañías que estaban vendiendo más una necesidad incluso de tomar a veces precio porque ni siquiera podías abastecer o de priorizar qué tipo de productos le decías a la fábrica que te hiciera, ¿no? Para poder venderlo. Otras empresas les tocó hacer lo opuesto. No estoy vendiendo, mi demanda se afectó por factores externos, me tocó bajar de precio. Entonces yo creo que dependiendo de la industria es bien diferente y tener esa lectura del mercado, del consumidor y del shopper es súper importante. Vale, creo que ese entendimiento del shopper, esa lectura de lo que está sucediendo en el mercado, tanto de la competencia como de los retailers,
de los diferentes canales. Creo que eso de alguna manera te ayuda a afinar o a establecer la estrategia que quieres seguir de RGM. Ahora, con tu experiencia, pues trabajando en Europa, trabajando en México, después el rol en Latinoamérica, creo que es importante que nos compartas si desde tu punto de vista hay un one size fits all, es decir, puedo replicar mi misma estrategia que llevo en México, en Europa, etcétera, o qué es lo que debes de customizar para ejecutar o llevar a cabo una estrategia correcta de RGM dependiendo del país en el que te encuentras. Mira, varía completamente, ¿eh? Es casi como si juegas al golf. Cada mercado, cada industria tiene un palo diferente que tienes que usar. Te doy un ejemplo. En Europa tienes la Comunidad Europea, el mercado europeo, en donde tienen la misma moneda, el euro. Y hay veces que tú produces productos en Hungría, ¿no? En Polonia, con un costo mucho más bajo, y los clientes franceses quieren ese tipo de producto. Entonces existen elementos como el cross-border pricing, existen elementos como los buying alliances que se ponen de acuerdo. Haz de cuenta, un ejemplo de México sería que Soriana, H-E-B, Chedraui se pusieran de acuerdo para comprarte a través de una alianza y tener mucho mayor poder de negociación. Adicionalmente, por ejemplo, los clientes franceses tienen que cerrar negociación cada año y te piden cada año que les bajes el costo. Entonces ni siquiera garantizas que tú cada año vas a incrementar tus COGS. Entonces es bien diferente. Allá la parte de asegurar las condiciones comerciales y el trade architecture es supremamente importante, junto con el nivel promocional. Europa tiene profundidades de descuentos de 20, 30, 40 y más del 50% muy comunes. En Latinoamérica no es eso tanto. En Latinoamérica pasar precios con los clientes es mucho más fácil, podría decirse. No tienes estas complejidades que vas a tener en otros mercados. El consumidor relativamente está acostumbrado a niveles de inflación más altas, sobre todo los países que sufren devaluación en Latinoamérica. Colombia ha pasado, Chile ha pasado, incluso en México, no recientemente, pero en años pasados ha pasado. Entonces están acostumbrados a niveles de inflación más altos. Entonces aquí la habilidad de tener el price pack architecture, ¿no? Poder hacer resizing, bajarle un poquito el gramaje para no pasar puntos de precio críticos, porque aquí, sobre todo en el canal tradicional, la moneda es muy fuerte, los 5 pesos, los 10 pesos, el 1 peso, los 2 pesos, entonces tienes que ser muy inteligente en cómo manejas eso. Entonces cada país y cada canal incluso va a requerir diferentes elementos. Cuando tú estás trabajando una compañía que principalmente vende en el canal moderno, ese pilar de promocional va a ser supremamente importante. Cuando tú trabajas sobre todo en el canal tradicional, el price pack architecture y el pricing, tener ese pricing muy bulletproof es crítico, porque tú después no puedes, es muy difícil regresar en un incremento de precio en el canal tradicional. El tendero se va a quedar con el margen, no lo va a bajar otra vez. Hablabas del PPA, de la arquitectura de precios y empaques, y te he escuchado hablar de ese tema en repetidas ocasiones, también como una gran palanca para poder rentabilizar o generar volumen, y más en países como México. ¿Cómo gestionas el PPA para poder satisfacer esa demanda del consumidor o poder entrar en un price point al que estás buscando y que es clave y estratégico para ganar participación de mercado, pero también para poder rentabilizar el producto o la línea, pero al mismo tiempo manteniendo el valor de la marca? Pues mira, el PPA o Price Pack Architecture es una herramienta que se utiliza mucho en RGM, que puntualmente en los últimos 3-4 años se ha utilizado muchísimo. Yo creo que incluso se ha exagerado un poco el uso, ya de manera incluso detrimental, al punto en donde tanto los clientes, los retailers, como los consumidores se han dado cuenta de este tema. Entonces, hay diferentes formas para hacer PPA.
Y la mejor forma es cuando lo conectas a un consumer y a un shopper insight. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ocasión nueva de consumo, como el out of home, para algunas categorías que están tradicionalmente acostumbradas a estar in home. Entonces, que generaste una nueva ocasión de consumo, un nuevo demand moment, le llamamos, y esos son bastante incrementales. Cuando estás haciendo PPA para quitarle un par de gramajes, de gramos, para esconder un incremento de precio, ahí no necesariamente es tan efectivo, porque vas a tener igual el impacto en el desgramaje, la pérdida de volumen, y cuando se te va un poco la mano, tanto el retailer como el consumidor se da cuenta. E incluso cuando haces estos cambios y tienes que recatalogar el producto, a veces las pérdidas de distribución que generaste son significativas, que el valor que ibas a generar con este nuevo producto se pierde. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que hace y siempre tratar de que esté apalancado en un shopper o consumer insight sólido asociado a un demand moment o a un consumption occasion. Y creo que también tiene que ver mucho el canal, ¿no? O sea, creo que depende mucho el insight, el momento de consumo, pero también el rol que juega dentro de tu empresa, el canal tradicional, el canal moderno y ahora el canal de e-commerce, ¿no? Que cada uno tiene ciertas características. ¿Cómo has logrado manejar la integración de tus estrategias de precios y de promociones, dándole la importancia relevante de cada producto y el rol que juega en el canal tradicional, el canal moderno y ahora en el e-commerce? ¿Y cómo aseguras que cada uno de estos canales reciba la atención adecuada en cuanto a inversión y en cuanto a enfoque y gestión? Mira, justo en el mundo de RGM, todos estos pilares, el pricing, como la parte promocional, como el price pack architecture, como tu trade architecture, y por último la parte de mix management, son críticas. Y tienes que saber la combinación correcta que vas a utilizar para una categoría específica, para una marca o para un canal específico. Te doy un ejemplo. Hay productos que tú vendes en un Walmart, ¿no? Pero que al mismo tiempo Walmart te va a pedir que ese producto tenga un descuento o un value cuando lo vende en el Bodega Aurrerá, y que tenga un value adicional cuando lo vende en Sam's, ¿sí? En el club de precio. Resulta que el shopper que tiene ese producto va a Sam's, pero también va al mayorista. Entonces, a veces elementos de Price Pack Architecture te sirven para diferenciar los productos y evitar guerras de precio, porque estos retailers quieren tener el mejor precio del mercado. Entonces, si haces gramajes diferentes o presentaciones diferentes, te permite generar diferenciación. Esa es una estrategia. La otra es cómo aseguras una sincronicidad en tu estrategia promocional entre los diferentes canales, incluyendo e-commerce. El tema que tiene hoy en día e-commerce, había una expectativa de un crecimiento acelerado muy fuerte que no necesariamente se materializó, y después de la pandemia incluso tendió a normalizarse, y yo creo que inevitablemente hacia allá vamos a ir. ¿Qué tiene el e-commerce de bueno? El e-commerce es la plataforma para productos de consumo masivo en donde más fácilmente vas a poder tener dynamic pricing. ¿Qué quiere decir eso? Vas a poder ajustar el precio dependiendo de la demanda, ajustar el precio muy rápido dependiendo de los competidores que tengas que estén activando. Entonces los retailers van a tener una habilidad muy fuerte de asegurar el volumen que deseen dependiendo de la ecuación de precio que tengan. Eso va a traer problemas inevitablemente para muchos de los proveedores o de estas grandes compañías, porque inevitablemente se podrían generar o guerras de precio o podría ser un canal muy costoso para servir. Entonces, lo importante es escoger el portafolio correcto. ¿Cuál es el portafolio que más hace sentido para tu e-commerce? Entonces, tener productos dedicados, diferenciados y exclusivos con e-commerce ready packaging, casi se lo entregabas y él lo podía despachar inmediatamente, era crítico. También la forma en que manejas tu pricing, tu descuento. Cada vez las páginas de internet y los retailers mejoran la forma en que están presentando los productos. Sale el precio por gramo, salen descuentos, salen todos estos beneficios, y eso hace que tenga que ser perfecto
tu ecuación de precio y de promoción cuando estás principalmente trabajando con e-commerce. Ahora, ese fino, ese detalle tan fino, porque si no lo haces de esa manera, creo que puedes dejar dinero sobre la mesa, ¿no? Y te puede generar ineficiencias. El estar siguiendo de cerca el comportamiento tanto de un everyday low price como de un high and low. Dándole seguimiento a los precios de la competencia, a tus márgenes, a cómo está cambiando todo eso. Yo creo que todos esos retos te llevan a buscar ser mucho más eficiente, a tomar decisiones más rápido y tomar decisiones mucho más precisas. Y es en donde entra el tema de los datos y el análisis predictivo y la analítica avanzada. ¿Qué papel están jugando hoy en tu estrategia para ayudarte a tomar mejores decisiones en RGM y para poder adaptar estas decisiones a un ambiente tan cambiante como el que estamos viviendo? Mira, yo te diría que inevitablemente es algo crítico. Es supremamente importante la analítica avanzada, predictiva o prescriptiva. ¿Por qué? Y te doy un ejemplo. Varias categorías en el 2022 y 2023, el timing de la elasticidad fue muy diferente. Productos de beauty and healthcare and home care presentaron una inelasticidad mucho más alta hacia el 21 y se empezaron a ver afectados muy fuerte en el 22 y 23. Productos como alimentos y en la industria donde ahorita estoy, de golosinas y dulces, fueron relativamente inelásticos hasta finales del año pasado y ahí ya hicieron un catch-up para alinearse. Hoy en día incluso Wall Street y la bolsa de valores está premiando mucho más el crecimiento en volumen que el crecimiento en rentabilidad, porque garantizas que tu base de revenue sea mucho más alta, aunque estés incluso tomando muy poco pricing. Entonces entender esa ecuación correcta entre tu precio, cuánto volumen vas a entregar y cuánto valor vas a entregar es bastante importante. Hoy en día se está priorizando mucho más el gross profit en absoluto que en porcentual. Si tú puedes capturar mucho más share de mercado, porque tuviste las herramientas para identificar cuando ya la curva de elasticidad empezaba a incrementar y tú tenías que rápidamente cambiar esa estrategia, es crítica. Entonces, si no estás modelando con una vista hacia futuro, vas a dejar mucho dinero sobre la mesa. Ahora, otro reto es, ya estableciste tu estrategia, ya viste cuál es el price point o las promociones o el PPA que te va a ayudar a maximizar tu margen en total, a maximizar tu volumen, estableciste la estrategia, pero ahora el reto es cómo puedes alinear eso con lo que el retailer o tu cliente está buscando. Ese es el gran reto, cómo alineas tu visión con la visión de tus clientes para que esa estrategia que estableciste sí pase al consumidor y no se quede detenida y que sea un win-win. ¿Cómo logras resolver esos desafíos? Mira, yo creo que ahí yo creo que hay que tomar un paso hacia atrás. Al final de todo, lo más importante son tus marcas y el valor que esas marcas están entregándole al consumidor, ¿sí? Si tienes esa fortaleza de marca y estás teniendo esa preferencia por el consumidor, es el primer check que necesitas asegurar. De ahí tienes que integrar en eso cómo generas una alianza correcta con cada tipo de canal y con cada tipo de cliente. ¿Qué significa eso? Si tú estás liderando el crecimiento de la categoría porque tus marcas están sólidas, el cliente te va a apoyar, es inevitable, vas a tener el crecimiento. Ahora, ¿eso qué implica? Que el margen que le estás ofreciendo es el correcto, que la actividad promocional que le estás ofreciendo hace match a la estrategia promocional que él tiene, que estás apoyando las verticales de los clientes. Muchos retailers hoy en día piden que pautes en su plataforma publicitaria, piden que te apalanques en sus formatos. Walmart está a través de Byte
ofreciendo puntos, ofreciendo diferentes cosas. Entonces, que te montes sobre una morralla, que son estos 5, 10, 15 pesos. Entonces, cuando tú entiendes muy bien el calendario promocional de tu cliente, las estacionalidades, tienes buenos productos y buenas marcas, y adicionalmente generas este tipo de alianzas, yo creo que es la forma más eficiente para ser exitoso con cualquier cliente. Yo creo que hemos visto continuamente la visión de las empresas por una transformación digital. Y creo que está en la agenda de los top CPGs el lograr incorporar en cada una de las diferentes áreas una automatización o una digitalización de los procesos o de cómo están llevando a cabo sus decisiones. ¿Cómo ves el papel de esta transformación digital en RGM, en la empresa en la que estás tú actualmente? Mira, yo creo que la transformación digital es crítica. Creo que la transformación digital no solo puede suceder en un área, tiene que ser una iniciativa a través de toda la compañía. Tú tienes que tener un data lake que te permita tener todas las variables de decisiones de mercado integradas, tanto tu sellout como tu share, como tus indicadores financieros, idealmente todo consolidado. ¿Por qué? Porque hoy en día existen compañías como Wise Athena y como muchas otras que entre más tengas esto organizado, más soporte te pueden dar, ¿no? Más fácilmente pueden capturar tu información y darte servicios de la manera correcta. Mi experiencia y lo que he visto que puede ser más exitoso es consíguete un buen partner, Wise Athena, desarrolla un poco y que te ayuden a estructurar los procesos, pero al mismo tiempo identifica si tienes la habilidad para generar esta digitalización, esta herramienta a nivel interno, ¿sí? Y coméntaselos y díselos claro, oye, necesito que me ayudes en esto, quiero internalizar y quiero avanzar, porque si no, siempre todo el tiempo vas a estar o sujeto a que el budget cambió y lo quitaste, a que no supiste administrarlo y no generó valor. Entonces, entre más las empresas puedan internalizar esto, va a ser más fácil. A medida que la inteligencia artificial empiece a hacer que todos esos procesos, si tienes la data consolidada y bastante documentada, indexada, vas a poder apalancarte mucho más en todas estas iniciativas de inteligencia artificial que tienen. En el futuro, probablemente, yo te diría que en los siguientes 10 años, una persona que practica RGM va a tener muchos copilots. Va a tener un copilot de inteligencia artificial que te ayuda con pricing. Vas a tener un copilot que te ayuda con promo. Vas a tener un copilot que te ayuda a modelar y hacerlo más predictivo. Entonces, es súper importante que todos los que practicamos RGM estemos muy actualizados y entendamos que en el futuro no necesariamente van a ser estructuras organizacionales más grandes de RGM, sino que vas a tener tú que entender cómo habilitas a la organización a que esté contratando estos servicios y cómo los utilizas correctamente, con la data correcta, para poder entregar ese valor. Normalmente, cuando tú logras cuantificar el beneficio que va a traer esto, que casi siempre debería ser 10 veces más, pues es un poquito lo que se profesa, incluyendo tu salario y lo que le vas a pagar a algún proveedor, siempre tiene un buen payback. Cómo lo vendes y cómo aseguras que lo puedas hacer el pitch interno va a garantizar que se pueda aprovechar o que no se pueda aprovechar eso. Buenísimo, Vic. Bueno, pues hemos llegado al final. Me gustó mucho la conversación. Estoy seguro que saldrán muchos insights que vamos a poder compartir y que van a generar mucho valor en la región. Te lo agradezco y ojalá nos puedas acompañar de nuevo en otra sesión, ¿vale? Claro que sí. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias. Es muy interesante la entrevista y feliz de poder participar. Buenísimo.